Bueno, vamos a hablar aquí del mercado de renta variable. Me voy a enfocar en la bolsa americana. Eh, y también es muy importante, si tienes tiempo, ver hasta el final del video, porque a mí lo que me llama mucho la atención es cuando yo estoy revisando los portafolios de inversión de las bancas de inversión aquí en México especializadas. Pues veo que hay mucha exposición, pues porque pues es información pública, sus fondos de inversión, y yo puedo ver la composición de los fondos y cuánto dinero bajo administración tienen estos. Entonces, pues yo creo hay mucha gente o hay mucho dinero sobreexpuesto a estos mercados, a los que yo creo que pues probablemente estamos viendo un cambio de tendencia. De hecho, pues básicamente esa es la principal razón por la que empecé este canal hace 3 4 meses. Y pues bueno, para intentar advertir a la gente de un posible cambio de tendencia a largo plazo y evitar que toda esa gente que está expuesta pueda sufrir minusvalías importantes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en mente que después de que juntamos X patrimonio y nos acercamos a una banca de inversión, evidentemente nos van a colocar a nosotros en un portafolio que se, pues que se ajuste a nuestras necesidades y a nuestro perfil de riesgo. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita es un cambio de tendencia muy radical, ¿no? No solo en el mercado de renta variable, también en el mercado de bonos, también en el mercado de divisas. Entonces, en mi opinión, incluso portafolios que nosotros tradicionalmente consideraríamos conservadores, yo creo que están sobreexpuestos, y de hecho yo no los consideraría tan conservadores como tradicionalmente se han manejado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el mercado de renta variable lleva prácticamente 12 años al alza, particularmente el mercado de Estados Unidos, que muchos de estos portafolios, en cuanto a que te hacen un traje a la medida y todo este rollo, están muy sesgados obviamente al mercado de renta variable americano. Entonces, pues es el que vamos a ver ahorita. Entonces, cuando nosotros nos recomiendan un portafolio, pues lo normal dentro de los últimos años, ¿no? Ha sido una diversificación de una parte en renta variable y una parte en el mercado de deuda, en el mercado de bonos. Pero pues el mercado de bonos es un mercado que lleva 40 años a la alza, y pues parece ser que tiene posibilidades de un cambio de tendencia. Y lo mismo con el mercado de renta variable, pero pues en vez de 40 años son 12, ¿no? Entonces aquí vamos a nosotros a analizar el S&P y vamos a utilizar el análisis técnico. Pues obviamente el análisis técnico es muy subjetivo. Aquí estoy utilizando pues mi propio análisis, evidentemente, pero no creo que sea necesario el análisis para saber que el mercado está pues demasiado caro, en el sentido de que pues todos los análisis fundamentales que nosotros pudiéramos hacer, cualquier medida en cuanto a cuánto vale la bolsa en comparación al PIB, en cuanto a los PE ratios, en cuanto a las medidas de Warren Buffett, que es una medida muy utilizada por inversionistas más tradicionales, en cuanto al oro contra el Dow Jones, la bolsa está pues cara bajo cualquier fundamento eh, histórico, ¿no? Sin embargo, pues podríamos hacer ese argumento, pues yo me imagino que desde hace 2, 3, 4 años. Entonces, lo que es muy importante en estas etapas y otras señales en cuanto a que probablemente estamos cerca de un cambio de tendencia, pues yo creo que pueden ser a lo mejor una, para mí se me haría que inversionistas con poca experiencia están teniendo mejor rendimiento que inversionistas profesionales. Entonces, cuando un mercado está terminando, es normal que se vaya parabólico. Entonces, es también relativamente común que al inversionista sin experiencia supere al inversionista experimentado, porque probablemente el inversionista experimentado pues va tomando utilidades en el camino, incluso a lo mejor está buscando oportunidades hacia abajo, y pues bueno, simplemente tienes que comprar cualquier acción, no importan los fundamentales, cuando el mercado se va parabólico, y probablemente tengas mejor rendimiento que un inversionista pues más experimentado, ¿no? En este caso, pues por ejemplo los hedge funds. Entonces los hedge funds pues son estos genios de Wall Street que ganan millones de dólares, y sin embargo inversionistas de aplicaciones como Robinhood pues probablemente estén superando estos rendimientos, ¿no? Incluso gente que utiliza servicios pues de robo advisors, ¿no? O cualquier otra cosa que simplemente pues te ayuda a comprar un índice. Entonces, el último mercado al alza así de fuerte, pues yo me imagino que fue el mercado de criptomonedas en el 2017. Y no sé si participaste o pues yo me imagino que probablemente escuchaste al respecto. Cuando estaba el mercado igual en su etapa final,
había muchos ICOs que, pues bueno, son como criptomonedas nuevas que iban saliendo, ¿no? Pues mucha gente ya ni siquiera veía el proyecto, lo que hacían, nada, ¿no? Y muchas de estas monedas nuevas salían al mercado y tenían unas subidas igual, parabólicas. Entonces, pues bueno, simplemente es como si fuera una marea, ¿no? Y pues tienes que comprar pues prácticamente lo que sea y probablemente pues vas a ganar, ¿no? Sin embargo, pues el mercado no es tan fácil, ¿no? Entonces aquí no solo tenemos esa parte en cuanto a que los inversionistas con poca experiencia están superando a los rendimientos de los profesionales, ¿no? Porque pues se puede ver en cuanto al número de hedge funds y cómo ha aumentado el número de gente que nada más compra un índice, ¿no? Yo creo que también otra señal muy clara es, por ejemplo, lo que vimos en GameStop, en BlackBerry y en otras acciones que tenían mucho interés de posiciones cortas. Entonces, cuando nosotros tenemos unas subidas así de fuertes y pues prácticamente que no tienen mucho sentido, bueno, sí tienen sentido en cuanto a que probablemente mucha gente que estaba corto tuvo que cubrirse y comprar esa acción y la terminaron subiendo más, pero de todas maneras, a pesar de que no es tan raro ver pues un short squeeze, uno así de fuerte sí es bastante significativo. Y a mí se me hace muy parecido a, pues a lo que sería una capitulación, ¿no? En el sentido de que pues hay veces que el mercado baja tanto que simplemente la gente ya no soporta el dolor, todo el mundo vende y la termina bajando todavía más, probablemente muy cerca de lo mínimo, igual que ahorita, solo que al revés, probablemente muy cerca del máximo. Entonces vamos a meternos al mercado de renta variable en cuanto al análisis técnico, ¿no? Recuerda, estamos usando el S&P. Voy a quitar aquí pues mis exponenciales y únicamente vamos a utilizar estas líneas de tendencia. Obviamente las líneas de tendencia son muy importantes. Yo me imaginaría que cualquier profesional en cuanto a la banca o en cuanto a fondos de pensiones, pues si no las está utilizando de forma activa, probablemente pues debería de tenerlas en mente, ¿no? Nada más para interpretar pues lo que está haciendo el mercado. Evidentemente las líneas de tendencia pues son algo subjetivas y en este caso estamos utilizando pues un canal ascendente. Entonces un canal ascendente es de lo más básico en cuanto a análisis técnico, pero pues si funciona, funciona, ¿no? Y no funciona de hecho tanto cuando nosotros estamos operando intradía. Porque recuerda que, bueno, estamos en el S&P, entonces cuando nosotros estamos en el S&P, pues estamos compitiendo contra los mejores del mundo, ¿no? Contra los fondos de quants, contra gente que está haciendo high frequency trading, contra inteligencia artificial, contra traders muy experimentados. Entonces, pues obviamente los canales van a tener menor porcentaje de éxito. Sin embargo, aquí lo que nosotros estamos haciendo es viéndolo desde muy, muy, muy lejos, ¿no? Lo estamos viendo de muy largo plazo, lo estamos viendo desde arriba de una montaña, estamos viendo lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos los canales desde ese punto de vista, sí tienen muchísimo más porcentaje de éxito. Digo, al final del día nunca hay nada garantizado, pero sí nos da mucho más porcentaje de éxito, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos utilizando estos canales. Lo que a mí se me hace muy relevante y me llama mucho la atención es que estas líneas son totalmente paralelas. Y si te fijas, voy a dibujar aquí otra. Bueno, aquí pues no tengo tanto tiempo de hacerlo tan preciso. Voy a intentar nada más que se entienda. Que fíjate que estas líneas siendo tan perfectamente paralelas me llama muchísimo la atención. Y más que son muy relevantes en cuanto históricamente. Porque si nos vamos para atrás, si te fijas esta línea de aquí, agarró el mínimo del lunes negro de 1987. Después de que tronó la burbuja del punto com, digo, ya me he cansado yo de hablar de esta gráfica, pero pues la verdad es que es muy relevante desde mi punto de vista para un probable cambio de tendencia. Esta misma línea atrapó aquí el mínimo derivado de cuando trona la burbuja del punto com y después cuando tenemos el ataque terrorista en las Torres Gemelas. Una vez que tenemos esta bajada en el S&P, esta línea nos ayudó, o bueno, fue respetada y fue pues prácticamente el mínimo para empezar esta nueva línea de tendencia que fue pues la crisis inmobiliaria, ¿no? La burbuja inmobiliaria. Y si te fijas cuando bajamos, en un inicio intentó de ser respetada y una vez que la perdimos, pues prácticamente esta fue nuestra última señal o nuestra última oportunidad
de salirnos del mercado antes del verdadero crash de la crisis del 2008-2009, ¿no? Y luego, pues ya, empezamos esta nueva línea de tendencia. Y si te fijas justo, pues las últimas 2, 3, 4 semanas, esta es una gráfica en donde cada barra representa 2 semanas. Entonces, las últimas 2 semanas, pues tocamos esta línea, intentamos detener un reverso y durante las siguientes 2 semanas, pues estamos tocando justamente esta línea de tendencia de aquí, que si te fijas, pues es justo la que vengo hablando, ¿no? La que viene después de el punto com, intentó ser respetada al inicio del 2008, la última señal para salir y más importante, la que empezó prácticamente desde 1987 y no la habíamos vuelto a tocar pues hasta ahorita, ¿no? Entonces, a mí esto se me hace súper, súper importante y más en el sentido que esto nos está hablando de un posible cambio de tendencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un mercado al alza? Y especialmente un mercado al alza de 12 años, ¿sí? En un mercado que lleva 12 años subiendo, eh, pues la gente está demasiado acostumbrada o predispuesta a que pues nada más hay que comprar cuando baje y tarde o temprano, a largo plazo, pues va a subir, ¿no? Sin embargo, esto es algo que no es tan común. O sea, hemos tenido épocas en las que la bolsa no tiene pues prácticamente ningún rendimiento durante 10 años. Eh, lo hemos visto en, pues por acá, por ejemplo, en los 70s, que estuvimos como 10 12 años ahí sin hacer nada. Pero entonces lo que es muy importante aquí es no solo, obviamente, si nosotros estamos sobreexpuestos, que yo viendo los portafolios de los tres principales bancos aquí en México, veo que la gente pues está súper sobreexpuesta en este mercado. Entonces, lo más importante no solo obviamente es saber cuándo tomar utilidades, tener una estrategia de salida. Va a ser que cuando esto, si es que empieza a bajar, que la verdad yo me quiero pensar a que probablemente lo vaya a hacer, va a ser no comprar, va a ser, es una tendencia nueva, ¿no? O sea, va a ser pues cuando suba hay que vender y ya. Pero como llevamos 12 años con esta predisposición, es muy común que un inversionista cometa la equivocación de comprar cuando el mercado nos está indicando que la tendencia en efecto ha cambiado. Entonces, si nos vamos también en este contexto de acá, que es muy importante, en la parte del 2000 y la parte del 2008, tenemos que tener en cuenta que esta bajada, pues prácticamente aquí es donde el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, pues entró con estos programas para salvar los bancos, imprimir dinero, que bueno, fue el inicio de la impresión de dinero, ¿no? Que obviamente ahorita ya estamos en impresión de dinero infinita, pero aquí fue la primera vez que se tomó esta medida sin precedente, ¿no? Igual acá, aquí en el 2000, pues también se bajaron las tasas de interés y se hizo todo este tipo de estímulos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esto tiene un potencial muy grande para bajar, y no solo para bajar, sino que la verdad yo creo que este mercado no se va a recuperar en bastante tiempo. O sea, bastante tiempo. Recuerda que lo estamos viendo de muy largo plazo. O sea, yo pensaría que a lo mejor unos 10 años. Entonces, ciertamente, no, si ya participaste en alguna parte de esto, es muy importante tomar utilidades. O sea, no hay que irnos nosotros con la idea esta convencional de largo plazo y ya no pasa nada. O sea, cada vez que baja, tú métele. No, los mercados cambian y pueden ser muy brutales hacia abajo, ¿no? Entonces, esto es lo que me preocupa mucho por la parte de renta variable y más lo que estoy viendo yo en la parte del mercado de bonos. El mercado de bonos lleva 40 años a la alza desde que Volcker subió la tasa de interés al 22% en Estados Unidos, cuando se empezó a disparar la inflación en Estados Unidos y se empezó a perder y hubo como una crisis de confianza en el dólar. Entonces, desde que se subió la tasa al 22% con Volcker, pues desde ahí la tasa ha ido bajando y ahorita pues ya estamos pues en tasas reales negativas, ¿no? En donde la inflación supera la tasa que te está pagando el banco. Por lo menos en Estados Unidos, aquí en México pues ya estamos muy cerca, si no es que ya estamos ahí. Entonces, después de 40 años en un mercado, ¿por qué? Porque hay que poner en contexto que los bonos funcionan de forma inversa, es decir, una tasa de descuento o una tasa de interés alta significa un bono barato y una tasa
baja significa un bono caro. Entonces, si nosotros estamos viendo presión inflacionaria por parte de la impresión de dinero, estamos viendo el índice de fortaleza del dólar disminuyendo, que ahorita pues no me voy a meter ahí porque el video sería muy largo, pero tengo otros videos hablando de eso. Si vemos el índice de fortaleza del dólar cayendo, pues nada más con eso nos está hablando de una posible pérdida de confianza en el dólar, que coincide con la impresión de dinero, que coincide con un ciclo de deuda de largo plazo terminar. Estamos viendo los commodities subiendo, el azúcar, los soybeans, el maíz, incluso los metales industriales como el cobre, el zinc, otros metales, el petróleo. Entonces tenemos mucha presión inflacionaria por ese lado. Vemos a los bancos centrales, incluso el FMI acaba de recomendar a los bancos centrales y a los gobiernos gastar más. Entonces, pues simplemente desde un punto de vista de economista austriaco o de sentido común, pues salir de una crisis de deuda o de una recesión gastando más o endeudándote más, pues simplemente no tiene sentido, ¿no? Entonces, una referencia, por ejemplo, ahorita que estaba hablando de los años 70, 80, cuando empezó la inflación esta en Estados Unidos y Volcker tuvo que controlarla subiendo la tasa al 22%, fue cuando vimos al oro subir como de $100 a $800 en año y medio, 2 años. Entonces, aquí lo que quiero dejar en claro ya para concretar esta idea es que en un portafolio de inversión en estas bancas probablemente vamos a tener una parte de renta variable, probablemente sesgada a mercado americano y otra parte probablemente va a estar en el mercado de deuda. Entonces, el mercado de deuda, como estaba diciendo, lleva 40 años al alza. Entonces, mucha gente se refiere al mercado de deuda, más específicamente al bono del Tesoro de Estados Unidos, como el activo libre de riesgo. Y sí, sí ha sido el activo libre de riesgo durante los últimos 40 años, pero parece ser que las cosas están cambiando. Entonces yo me inclinaría a pensar a que probablemente los metales preciosos vayan a ser el activo de riesgo durante una bajada importante, ya sea en el mercado de bonos o en el mercado de renta variable. Tenemos que ver, hay muchas señales fuera del análisis técnico, que el análisis técnico se ve muy sólido para los metales, eh, como por ejemplo que el Fondo Monetario Internacional del año pasado a finales reclasificó al oro como un Tier 1 Asset, como un activo libre de riesgo. Hemos visto a varios bancos centrales, Alemania, Polonia, otros, pedir su oro de regreso, porque pues lo tiene Estados Unidos, entonces muchos lo están pidiendo de regreso. Y más importante, pues en el COMEX, el COMEX es un mercado de derivados y de opciones, entonces es muy utilizado por empresas pues medianas o grandes que buscan coberturas, ¿no? Digamos a lo mejor, no sé, un agricultor que tiene pues cultivos de maíz. Entonces lo que él hace es entra en un contrato, una operación en el mercado de derivados para asegurar un precio de ese maíz. Entonces él puede vender el maíz desde hoy sin saber los resultados finales de su cosecha. Entonces, si algo sale mal en su cosecha, pues él lo gana en el contrato, en papel por lo menos, ¿no? Pero es una forma de cubrirse. Entonces, casi todo el mundo lo utiliza con este propósito. Sin embargo, el año pasado se añadió un nuevo apartado dentro de los participantes más grandes en el COMEX, porque generalmente eran pues bancos normales y hedge funds, pero se agregó un nuevo apartado denominado como otros. Entonces, ese nuevo apartado, denominado como otros, ha estado pidiendo la entrega en físico de oro y plata. Entonces, casi todo el mundo lo utiliza únicamente para operaciones en papel. Sin embargo, sí, tú puedes pedir que te hagan entrega física de los commodities, de que te lleguen los barriles de petróleo, que te lleguen pues el maíz, etcétera. Pero pues casi nadie lo hace, o sea, todo el mundo lo utiliza nada más para cubrir sus operaciones. Entonces, el hecho de que el año pasado se haya agregado este nuevo apartado de otros y ese apartado esté pidiendo pues entrega física de sus metales preciosos, pues nos llama mucho la atención, ¿no? Mucha gente especula con quiénes son estas personas. Probablemente a lo mejor son family offices o individuos con mucho dinero que están preocupados de estas mismas cosas, ¿no? Porque la entrega en físico de metales preciosos que se hizo durante el año pasado fue superior
a la entrega de metales preciosos que se hizo durante los últimos 10 años combinados. Entonces estamos viendo pues muchas señales en confluencia, ¿no? Y ya para terminar, vamos a meternos a la parte de los portafolios de inversión. Aquí, pues bueno, puse a los tres bancos que tienen mayor penetración de mercado aquí en México. Pero pues yo me imagino que pues Scotiabank y Santander y otros grandes, pues probablemente también tenga portafolios muy similares. En este caso, pues estamos hablando de Bancomer, Banamex y Banorte. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a meternos aquí. Esta es la página de Bancomer, aquí vamos a ver sus fondos de inversión. Y es muy importante esto de la debilidad del dólar. Ha hecho que muchos gestores de fondos estén hablando de oportunidades para el 2021. Dentro de las que están incluidas, pues obviamente todo lo relacionado al mercado de commodities, acciones pues a lo mejor relacionadas a mineras, de plata, de oro, incluso he escuchado gente que está invirtiendo en barcos petroleros, derivadas obviamente de la subida en el petróleo, que yo creo que pues la verdad sí tiene bastante posibilidades de continuar subiendo. Entonces, una de las tendencias que se está hablando mucho, derivadas de la debilidad del dólar, es la parte de metales preciosos, ya sea en físico, ETF, etcétera, o en empresas que estén relacionados su giro a, o también en mercados emergentes, porque pues un dólar débil debe fortalecer a estos mercados emergentes, que han sido de cierta forma suprimidos por la dominancia del dólar durante los últimos años. Entonces aquí en el fondo de Bancomer, en los fondos de Bancomer, vamos a ver dos fondos, ¿no? El primero es este, es el fondo de acciones USA BBVA US. Y bueno, aquí podemos ver pues la composición que trae, ¿no? Este pues lo acabo de bajar, asesoramiento por JP Morgan Asset Management. Y bueno, se considera moderado y agresivo. Pues la verdad, yo me inclinaría a pensar a que es demasiado agresivo. No, yo no le pondría el moderado aquí, pero pues bueno, eso pues ya es algo subjetivo, ¿no? Pero lo que quiero que veamos aquí va a ser en dónde tienen mayor peso este fondo, ¿no? Vemos que en Microsoft, en Amazon y en Apple, pues las fangas de cuenta. Nomás les faltó aquí Facebook. Pero nada más viendo esto podemos ver empresas de tecnología, bienes raíces de consumo, servicios financieros, pues prácticamente yo creo que lo que cualquier inversionista sin experiencia estuviera invirtiendo, pero no, aquí no vamos a meternos nosotros a discutir de la ponderación de los activos que tienen. Aquí lo que más me interesa a mí es ver esto, que es los activos bajo administración, assets under management, en millones de pesos. Vemos que en el fondo de renta variable de Estados Unidos, que es justamente esto de aquí, que está en un punto muy importante para mí de un posible reverso de tendencia, podemos ver que justamente ahí trae Bancomer 2.100 millones. Y lo vamos a comparar con otro fondo de Bancomer que habla de sus fondos en mercados emergentes, que es este de acá. Eh, China, Taiwán, aquí podemos ver la composición que tiene. De hecho, pues la verdad se me hace, pues no se me hace mal. Pero vemos que nada más trae 249 millones de pesos. Entonces, pues en verdad, el fondo de acciones en Estados Unidos trae 10 veces más dinero que el fondo de mercados emergentes. Entonces, pues la verdad es que si yo fuera una persona con un portafolio moderado y agresivo, como los dos son, pues yo me inclinaría muchísimo más a pensar a que probablemente el de mercados emergentes pues tenga pues a lo mejor un poquito menos de riesgo que el que está directamente en la bolsa de Estados Unidos. Pero lo que me llama aquí la atención es que imagínate toda la gente que está metida en este fondo de aquí. Evidentemente este es un fondo específico de acciones en Estados Unidos. Sin embargo, en muchas de estas bancas a nosotros ya nos venden así como el paquete ya diversificado, ¿no? Entonces, probablemente el fondo de acciones de USA, pues a lo mejor esté metido ahí en un portafolio multiestrategia o no sé cómo le llamen aquí, ¿no? Vamos a ver acá nosotros ahora los portafolios de inversión de Banamex.
Cuando veo los portafolios de inversiones de Banamex, bueno, aquí una estrategia comercial de Banamex, como de todos los bancos, es ya vendernos un portafolio diversificado en cuanto a tu perfil de riesgo. En este caso estamos viendo el perfil de riesgo más agresivo, que es el Gold número 5. Cuando vemos lo que trae en la panza el Gold número 5, pues vemos que está administrado, bueno, prácticamente está maquilado por BlackRock, ¿no? Y ya cuando vemos lo que traen adentro, podemos ver que trae toda esta deuda. Deuda, por lo menos es deuda mexicana, porque son bonos M, entonces yo me imagino que por la parte de tipo de cambio, a lo mejor estos se han visto o se pueden ver todavía más beneficiados. Pero lo que más me llama la atención es que vemos estos dos, que son la parte, pues, de las partes más importantes, ¿no? Porque vemos que todo lo que es bonos representa el 8.9%. Y aquí, en la parte de inversión de deuda, este ya lo chequé, es este de aquí, es liquidez México corto plazo. Entonces, pues este prácticamente no nos va a pagar nada, pero pues bueno, trae poco riesgo. Y luego nos metemos a este de acá, que es igual, ¿no? Es un fondo, pues es de renta variable. De hecho, por aquí creo que lo tengo. Es... Es este fondo de aquí. Este fondo que, bueno, no viene siendo más que lo que estábamos viendo, ¿no? El índice de referencia y el fondo. Obviamente el fondo va un poquito abajo del índice, pues nada más porque pues los costos de administración y todo eso, ¿no? Pero vemos que pues en verdad no viene siendo más que justamente la gráfica del S&P, ¿no? Bueno, en este caso, este, una disculpa, este es el AGG. Ahorita vamos a entrar en este, porque este es el mercado de bonos. Estábamos buscando el de UAS. Ah, es este de aquí. Sí, ya. iShares, USA, SRI, UCITS, ETF. Ese viene siendo la parte del de Banamex que estábamos viendo. Entonces, pues este es básicamente pues la bolsa, el S&P. De hecho, aquí viene la descripción, los rendimientos que hemos tenido y podemos ver que prácticamente el portafolio Gold, como lo estábamos viendo ahorita, que lo cerré accidentalmente, pero pues lo ponemos de nuevo, cartera semanal, lo ponemos nuevamente aquí, vemos que el 8% son bonos mexicanos, que la verdad yo creo que la deuda no le va a ir muy bien, pero pues por lo menos están en pesos. Fondo de renta variable, tenemos tracks. En el track más grande tenemos este de aquí y esta parte de aquí que viene siendo pues un fondo que no, prácticamente no tiene liquidez, ¿no? Entonces podemos ver que en verdad pues mucha de la exposición está en la parte de renta variable. Y lo que a mí me llama la atención también es lo mismo, ¿no? El total de cartera. 5.800 millones y estábamos viendo que acá traíamos 2.142. Entonces, pues prácticamente aquí ya traemos 7.000 millones en portafolios agresivos. Y lo mismo cuando me meto yo a este fondo de Banorte, ¿no? Cuando me meto al fondo de Banorte, de hecho trae exactamente el mismo eh, fondo de BlackRock, que no le quiero decir fondo porque en verdad es un ETF. Entonces, cuando ya nos metemos a la letra chiquita del ETF, en verdad esto son puros sintéticos y derivados, porque en verdad no traen las acciones en sí, o sea, nada más es un producto sintético que simula el rendimiento. Entonces, ahora que estamos hablando de burbujas y de cambios importantes, pues yo pienso que esto, si se comporta de forma normal, debería de bajar. Sin embargo, si vemos un problema nosotros en el mercado de derivados, que también se habla de una burbuja muy grande ahí, pues esto pues ya correría otro tipo de riesgo, ¿no? Ya estamos entrando en el riesgo institucional, en el riesgo de producto, que a lo mejor esto, en el riesgo sistémico, o sea, que esto truene así literal. Entonces ya vemos que ese fondo, el de BlackRock, lo trae tanto el portafolio Gold de Banamex como el portafolio NT2 de Banorte. Y Banorte también trae otro que es el AGG, que es justamente lo que estábamos viendo en un inicio que me confundí. Es este de aquí, el AGG, que viene siendo pues prácticamente pura deuda gubernamental de Estados Unidos. Entonces ahí es donde yo creo que existe el mayor riesgo, en donde tiene las ponderaciones pues más significativas, ¿no?
en el de Banorte, que viene siendo el AGG 4% y en el de renta variable de Estados Unidos 3%. Obviamente todos estos pues también son muy parecidos y podemos ver que los tres coinciden en algo. Bueno, en este caso, el de BVA, este es pura acción gringa. Si este no es un portafolio diversificado prefabricado. Sin embargo, sí los manejan y probablemente tenga algo muy similar a lo de Banamex y lo de Banorte. Que si te fijas, en verdad no viene siendo más que bonos estadounidenses, bonos mexicanos y pura renta variable, con poca exposición a mercados emergentes. Y el de Banorte igual. Deuda americana, acciones estadounidenses y lo demás, pues la verdad no he tenido el tiempo de investigar exactamente lo que es, pero podemos ver que es renta variable. Este me imagino que debe ser la bolsa mexicana. Pero a lo que voy es que se corre muchísima exposición y cuando vemos los totales de las carteras, bueno, el de Banorte nada más trae aquí 526, pero yo creo que es muy importante ir tomando utilidades si es que nosotros estamos expuestos a este mercado y más importante, ver dónde nos vamos a posicionar para pues conservar capital, que en este caso yo creo que sería lo más importante. Y en un escenario inflacionario, probablemente todavía más importante, pues nada más conservar el poder adquisitivo. Entonces ya haré yo otro video, espero lo puedas ver. Va a estar relacionado a puras mineras, a puras acciones relacionadas al sector minero, porque hay unas que están teniendo unas subidas, pues la verdad es que muy impresionantes. Yo diría que muchas probablemente ya se nos están yendo o ya se fueron y sería algo imprudente tomar una posición ahí, pero yo creo que es muy importante ver y analizarlas, ¿no? Entonces, y también subiré otro del peso mexicano, que ya no he tenido oportunidad de subirlo y yo creo que a lo mejor estamos preparándonos para un posible rebote. Entonces, pues espero puedas ver esos videos y pues me despido.